Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. La desaparición del pecado. ¿Lo habéis notado? La idea de pecado ha ido desapareciendo de nuestra sociedad. ¿Pero por qué? ¿Será que nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado? Bueno, hoy avanzamos un poco más en nuestra síntesis hablando del pecado y la forma en que negamos que existe en nuestra vida. Lamentablemente la idea del pecado ha desaparecido, no solo de nuestra sociedad, sino también de muchas iglesias. No es que en las iglesias ya no usamos la palabra pecado, sino que existe la tendencia de reservar la palabra principalmente para aquellos que cometen pecados tan flagrantes y escandalosos que suceden principalmente fuera de nuestros círculos, tales como el aborto, homosexualidad, corrupción política, etc. Y aquí el problema. Es fácil condenar estos pecados escandalosos y al mismo tiempo vivir ignorando nuestros propios pecados como el chisme, el orgullo, la envidia, amargura, la avaricia, lujuria o la ausencia del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos la tendencia de estar más preocupados con los pecados de la sociedad que con los pecados de los santos, tanto así que es frecuente que seamos indulgentes con nuestros pecados respetables sin experimentar ningún sentido de pecado. Nuestras palabras chismosas o hirientes sobre nuestro hermano o hermana en Cristo salen con tanta facilidad de nuestros labios y ni siquiera percibimos que hemos cometido pecado. Guardamos resentimiento por meses sin hacer ningún esfuerzo por perdonar como Dios nos ha perdonado. Menospreciamos a los pecadores de nuestra sociedad sin ningún sentido de humildad que sinceramente creamos que, si no fuera por su gracia, ahí mismo pudiéramos estar. De hecho, con frecuencia nos permitimos cometer lo que llamamos pecados respetables o aceptables sin ningún remordimiento. Es muy fácil salirnos por la tangente diciendo que estos últimos pecados no son tan malos como los más vergonzosos de nuestra sociedad. Pero Dios no nos ha dado autoridad para establecer distinciones entre los pecados. Podemos leer Santiago 2:10. Claro está, aceptamos que algunos pecados son más graves que otros, sí. Según nosotros, es menos malo ser culpable de una mirada lujuriosa que de cometer adulterio. Esto es contrario a lo que dijo Jesús en Mateo 5:27. Creemos que es menos malo enojarnos con alguien que matarlo, pero el Señor dijo que el que asesina o se enoja con su hermano es igualmente culpable de juicio. Mateo 5:21. Según nuestros valores humanos con sus leyes civiles, consideramos que hay una gran diferencia entre un ciudadano que cumple la ley y que ocasionalmente recibe una multa de tránsito con alguien que vive una vida sin ley, en desacato y abierta rebeldía a todas las leyes. Pero la Biblia no hace tal diferencia entre personas. Más bien, simplemente dice que todo pecado es serio, sin excepción, porque es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. En muchas ocasiones, nuestros pecados se deben a la ambición interna de satisfacer nuestros deseos. Santiago 1:14. Decimos un chisme o codiciamos porque el placer momentáneo es mayor que nuestro deseo de agradar a Dios. El pecado es pecado, aún los que toleramos en nuestra vida. Todos son graves delante de los ojos de Dios. Nuestro orgullo religioso, la crítica, el vocabulario agresivo contra los demás, la impaciencia y el enojo, aún nuestra ansiedad, según Filipenses 4:6. Todos estos pecados son graves delante del Señor. Solo la obediencia perfecta cumple el elevado estándar de la ley, según Gálatas 3:10. Cristo fue hecho maldición por nosotros para redimirnos de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. Todo pecado, tanto los respetables como los escandalosos, son un menosprecio de la ley de Dios y aborrecidos por Dios. Ambos merecen maldición y condenación. Gracias a Dios que hay cristianos piadosos y humildes que son las honrosas excepciones a esta regla. Y estas personas cuyas vidas reflejan mejor el fruto del Espíritu son las más sensibles y gimen internamente por los pecados aceptables que cometen.
pero también hay una gran multitud de santos que está pronto para juzgar el pecado flagrante de la sociedad y que sin embargo permanece orgullosamente insensible a sus propios pecados. Y muchos de nosotros vivimos entre los unos y los otros. El punto principal es que todos nuestros pecados son reprensibles a la vista de Dios y merecen castigo. ¿Qué os parece si oramos como el publicano en Lucas 18 diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador y concédeme ser consciente de mi pecado mientras mi vida transcurre coram, es decir, delante del rostro de Dios? Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.